Bienvenidos a un nuevo episodio de Educa Tales, donde la educación y los valores cristianos se unen para transformar vidas. En cada episodio abordaremos temas relevantes para nuestra comunidad educativa, especialmente para los padres de familia, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre la escuela y el hogar. Acompáñenos en este viaje de aprendizaje y crecimiento. Muy buenas, bienvenidos a su programa Educa Tales, historias que enseñan. Hemos tenido una serie de programas en los que hemos hablado de muchos temas, hemos hablado de hábitos, hemos tenido incluso testimonios de personas que han formado a otros en la educación y hemos tratado de tener muchas opciones para poder enmarcar la educación y llevarla a usted, padre de familia, maestro, incluso alumno, si quiere profundizar sobre toda esta dinámica de la educación. Hoy vamos a hablar sobre la gestión de las emociones y, como siempre, me acompaña nuestro experto, el licenciado Esdras Ríos. Bienvenido, licenciado. Muy buenos días, un saludo para todos los que nos están escuchando, listos y dispuestos para dedicarnos a pensar en las emociones. Bueno, y quien les habla, Antonio Gale. De hecho, vamos ya a clavarnos de lleno en este programa. Mister, ¿qué significa gestionar emociones? Quiero decírselo porque en estos tiempos, y se habla mucho de las emociones, creo que en un tiempo atrás se subvaloró las emociones. Y en estos tiempos se sobrevaloran las emociones. ¿Cómo encontrar ese equilibrio, mister? Muy bien. A mí me gustaría comenzar recordando una de las historias mitológicas más interesantes que nos ofrecieron los griegos. No sé si usted, que es estudioso de la mitología, Antonio, se acuerda de Caribdis, Escila y Caribdis. Esta es una historia muy interesante porque nos va a dar luz acerca de lo que nosotros pretendemos hacer durante esta serie de programas. En la mitología se nos habla acerca de una persona que viene de la guerra en Troya. ¿Se acuerda usted de ese personaje? Sí, claro. Odiseo, y que tiene que regresar a su casa. Y en el camino a Odiseo se le explica que hay un paso muy interesante que él debe atravesar en su barco en compañía de sus tripulantes. Pero ese paso tiene una característica muy interesante. Es a través de dos sitios que contenían a dos monstruos mitológicos. El primero era Escila y el segundo era Caribdis. Y en la orilla de este paso había un gran monstruo con grandes tentáculos que atrapaba a todos aquellos que estaban en el barco al atravesar. Pero al otro lado había un enorme monstruo marino que succionaba el agua y que succionaba de esta manera los barcos que iban por en medio. Entonces el reto que tenía Odiseo en esa travesía era no irse ni a un lado ni al otro, porque en cualquiera de los dos iba a haber muerte, iba a haber destrucción. Entonces yo creo que cuando hablamos de emociones, nosotros tenemos que pensar de la siguiente manera. No vamos a preferir una postura u otra, sino que lo que vamos a hacer es aprender, y aquí contesto su pregunta, a gestionar de manera balanceada lo que implica desarrollar nuestras emociones, pero en su justa medida. Alguien hacía esta analogía y yo creo que es muy interesante que la comentemos, y es la siguiente. La vida es un carro. Nosotros vamos en un carro y adelante va el asiento del conductor y el asiento del copiloto. Y alguien decía de esta manera: ¿a quién vamos a darle el chance para que nos dirija en la vida? ¿A las emociones o a la razón? Si en el asiento del conductor van las emociones, habrá un resultado muy particular. Y si en el asiento del conductor va la razón, habrán situaciones muy interesantes. Entonces, lo que queremos en esta serie es simple y sencillamente presentar el escenario y orientar a las personas que nos escuchan, padres, maestros, estudiantes y personas que han tenido la oportunidad de escucharnos por cualquier otra razón, a entender cuál es el balance correcto para poder definir quiénes deben ir en el asiento del conductor o quién debe ir en el asiento del conductor. Fíjese que ahorita que usted está haciendo esa analogía, yo recuerdo cuando estaba en la Facultad de Ingeniería, que estábamos hablando sobre estrés laboral. Muy interesante. En muchas fábricas había gente que de hacer lo mismo una y otra vez, producción en masa, boicoteaban. Digamos que usted llevaba una pieza, llevaba 13 remaches, ponían 12.
Porque llegó un momento en que se aburrían de hacer lo mismo, quedaba como una saturación, no sé. Entonces hablábamos sobre el estrés laboral, ¿no? Era un tipo de estrés, de hacer lo mismo siempre. Pero él decía algo muy interesante y coincide casualmente con su explicación. Él decía que el estrés, en una medida mínima, no sé si llamarlo estrés, era tensión, tal vez con un poco de estrés, es necesario. ¿Por qué? Decía él. Yo le voy a poner el ejemplo y es lo que usted dice. Si usted maneja su carro relajado, extremadamente relajado, créame que va a ir a chocar. Si usted lo maneja extremadamente estresado, usted puede chocar y no solo chocar, sino hay que darse golpes con alguien. Entonces, siempre un grado mínimo de estrés y de relajación tienen que ir de la mano para algo tan sencillo como manejar un vehículo. Porque si no gestiona uno bien las emociones, puede crear caos. O sea, siempre estar en ese balance es pero tan importante. Y especialmente ahora pienso, mister, que de alguna manera, no quiero ser despectivo, pero sí creo que la nueva tendencia es a sobrevalorar las emociones, incluso por encima de la razón, de forma tal que usted traza problemas emocionales con cero racionalidad. Y le voy a poner un ejemplo y quiero ser muy claro en esto. Se habla, por ejemplo, del cambio climático y de la contaminación ambiental. Hay cambio climático, pues yo pienso que es innegable, sea producido por el hombre o no, es innegable, por lo menos en lo que conocemos en nuestra historia reciente. ¿Hay contaminación? Ciertamente. Claro. ¿Hay abuso de los recursos naturales? Ciertamente, yo no digo que no. Pero aquí entran las emociones. Ahora hay mucha gente que se mueve en el Partido Verde o en estos movimientos verdes, le llaman, en favor de los recursos naturales, ecológicos y todo. Que yo he escuchado el razonamiento. He escuchado de líderes que dicen que sueñan con que hay una bacteria que pueda aniquilar o un virus a toda la raza humana un reinicio masivo. Para que la naturaleza pueda reverdecer otra vez. O sea, asesinar a toda la humanidad para que pueda vivir la naturaleza. Yo creo que ahí es cuando se pierde como la guía, la brújula en estos movimientos. ¿Cómo gestionar eso, por ejemplo, desde el punto de vista educativo, padres de familia? ¿Cómo hacerlo, mister? Muy bien, para poder contestar esa pregunta vamos a tomarnos un tiempo para poder hacer algún tipo de conceptualización. Esto es explicar términos que vamos a estar usando y que vamos a estar repitiendo en esta serie. Lo primero es hablar de gestión. La palabra gestionar es definida por el diccionario de la Real Academia Española como la acción de administrar y dirigir. Eso es gestión. Entonces, cuando nosotros hablamos de gestionar las emociones, nos referimos a la manera en que nosotros, de manera intencional, vamos a administrar esa parte propia que nosotros tenemos que llamamos emociones. Ahora, lo segundo concepto que vamos a manejar, el tema de las emociones. Cuando nosotros hablamos de emociones, nos referimos a aquellas reacciones naturales, aquellas reacciones que nosotros de manera no razonable o no racionada, mejor dicho, tenemos ante determinadas situaciones. Actualmente está promoviéndose una película bastante interesante, probablemente usted la ha visto o las personas que nos escuchan, que se llama Intensamente. Y la película Intensamente nos presenta lo que ocurre, obviamente, de una perspectiva imaginaria, ficticia, en la mente de una persona. Entonces es muy interesante porque en la primera película hay un grupo reducido de emociones. Está ira, está desagrado, está alegría, está tristeza y está también temor. Y la película gira en torno a lo siguiente. Ellos toman el mando, el control de la cabeza de una persona para que actúe de determinada forma. O sea, gobernada por la alegría, por el repudio, por el enojo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros hablamos de emociones, nos referimos a identificar aquello que nos gobierna ante determinadas situaciones. Vamos a poner un ejemplo práctico. Usted está en su casa dormido a altas horas de la noche y de repente escucha pasos que están en su casa. Usted va a reaccionar y probablemente usted va a reaccionar inicialmente con temor, porque usted espera ante pasos en la casa que es alguien que quiere hacerle daño, que quiere quitarle algo y que evidentemente eso no debe estar ocurriendo y que usted tiene que reaccionar de una manera. Entonces, vamos a recapitular lo que he dicho hasta aquí. Las emociones son aquellas reacciones
naturales propias del ser humano ante determinadas situaciones. Y cuando hablamos de gestión de emociones, nos estamos refiriendo a la capacidad que nosotros tenemos para poder darle dirección a esas reacciones que tenemos. Perfecto, es manejar las emociones. Correcto. Es manejar las emociones y estaba pensando y hablando extra micrófono, cómo nuestros padres o nuestros ancestros manejaban las emociones al contrario de lo que la manejamos en estos tiempos. En estos tiempos se dice que se ha sobredimensionado las emociones. Las emociones en muchas cosas están por encima de la razón. Por ejemplo, ese de toda vida negra vale en Estados Unidos. Correcto. En inglés se llama Black Lives Matter. Ajá. Entonces es algo como que se puso de tal forma como que solo se importaba. Y se comienza a centralizar racialmente en un punto y a ver mal lo demás. ¿Me explico? O sea, creo, toda vida importa. No solo la vida de un segmento racial único. Así se han manejado las emociones, totalmente emocional. Y antes era totalmente racional, en el sentido de que yo recuerdo que a uno le decían pequeño o a nuestros antepasados, los niños no lloran. Usted no llore, usted no diga, esto no haga. Entonces era una gestión de emociones bien, pienso yo, como que se quedaba adentro, reprimida. Que muchas veces por eso se creaba, no sé si tendrá alguna razón o algo, mucho machismo, mucha violencia, Correcto. mucho problema intrafamiliar, porque la emoción se manejaba, se reprimía, se tenía adentro, tenía que salir por algún lado. Ya cuando es adulto hablando, ¿verdad? Entonces, claro, se cría desde niño así y se vuelve una persona alcohólica o golpeador de su esposa, maltratador, no sé. Mientras que el otro extremo, esa persona que es ligera, maneja las emociones de una forma donde solo eso cuenta, se vuelve gente como hipersensible, ¿será? Donde no hay razón y solo la sensibilidad maneja todo. Correcto. ¿Cómo puedes hacer que en estos tiempos, o cuál sería el modelo a seguir en estos tiempos para nuestros jóvenes? Bueno, yo creo que debemos partir en entender primero algo antropológico, algo propio del ser humano. Y luego creo que para contestar su pregunta de manera ordenada podemos ir analizando cada uno de esos extremos, que serían los elementos representativos de la analogía que planteé al principio. Son esos dos monstruos que si nos acercamos mucho a ellos van a terminar devorándonos. Nosotros encontramos que el ser humano es un ser que es distinto a los demás. Nosotros vemos que hay muchos seres vivos y los más parecidos, entre comillas, a los seres humanos son los animales. Pero hay algo que nos distingue a nosotros de los animales, y es que nosotros somos seres racionales y emocionales. Los animales no. Los animales actúan por instinto. Un perro actúa por instinto. Una vaca actúa por instinto. Y nosotros, aunque podamos domesticarlos, en cierta medida tenemos que ser conscientes de que al final de cuentas son animales. Hace algunas semanas recuerdo una noticia sumamente trágica aquí en Tegucigalpa, donde un hombre fue atacado por su propio perro y que le mordió en una zona donde había una vena importante y terminó matándolo. Ahora, un perro. Y esto es algo que nosotros hemos visto de distintas maneras, de distintas formas a lo largo de la historia. Son animales y actúan por instinto pese a que usted haya invertido tiempo en domesticarlos. Pero el ser humano es diferente. Y desde la perspectiva bíblica se nos dice que el ser humano está conformado por una parte racional, por una parte física, pero también por una parte que no podemos ver, una parte intangible que es el alma, que es esa parte que nos hace superiores a el resto de los animales y seres vivos de la creación. Entonces, eso es como un análisis antropológico y, para hacerlo simples, la perspectiva de Dios sobre el hombre. Nosotros somos más que la reacción natural a sustancias químicas que están en el cerebro, sino que hay algo intangible que es nuestra alma, que es nuestro espíritu, que nos hace tener emociones y nos da también ese sentido de eternidad que los seres humanos tenemos. Bueno, me quedo con la idea, eternidad, porque ahorita tenemos que ir a una pausa, el tiempo aquí vuela. Por favor, no nos cambie, que seguimos con este interesante programa que es la gestión de las emociones. Ya volvemos. ¿Quieres estar al tanto de todo lo que ocurre en las instituciones educativas Vida Abundante?
Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas nuestras actividades, eventos y las últimas novedades de nuestra comunidad educativa. Es la mejor manera de mantenerte conectado con la educación de tus hijos y con la misión que compartimos. Visítanos en Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube. Te esperamos. Volvemos de la pausa aquí en su programa Educatels. Este es un programa auspiciado por las instituciones educativas Vida Abundante. Antes de irnos a la pausa, estábamos hablando cómo manejar ese equilibrio de las emociones entre o ser demasiado racionales o ser demasiados emotivos. Y nos estaba explicando de una manera magistral el licenciado Ríos sobre cómo el hombre se diferencia de los animales, que va más allá de exclusivamente el proceso químico que en el cerebro nos genera la racionalidad, va mucho más allá. Y quiero que continúe, Mister, explicándonos, porque sí, estaba muy interesante lo que estaba diciendo. Listo, entonces lo que estaba explicando es que el ser humano va más allá que una reacción química. Somos seres que tenemos espiritualidad y por tanto hay un sentido de trascendencia. Eso significa que nosotros nos preocupamos de no morir porque sabemos que hay algo más. Y cada religión en el mundo pues ha planteado distintas opciones a esa respuesta. Y estoy explicando todo esto por lo siguiente. Dios nos creó de esa manera y en esa parte que tiene que ver con la espiritualidad del hombre es donde nosotros vamos a encasillar las emociones, que es esa manera en que nosotros reaccionamos ante las circunstancias como lo planteé anteriormente. Ahora, Dios nos dice en la palabra que Él tiene emociones. La Biblia nos llama o nos explica, mejor dicho, que Dios se goza, que Dios se entristece, que Dios tiene ira. Y esto es muy interesante porque ahí podemos nosotros notar que Dios es emocional y por tanto nosotros, siendo parte de su imagen, también tenemos emociones. Y lo interesante es que hay emociones que aunque nosotros percibamos como negativas de forma inicial, como la tristeza, como el enojo, no son en sí mismas emociones malas, sino que nosotros debemos aprender a orientarlas, dirigirlas, esto es gestión, para que éstas actúen de forma correcta. Ahora, ¿cuál es el primer extremo negativo en el que los seres humanos caemos? En el extremo de creer que las emociones no son importantes. Y ese es el extremo muy particular que ha predominado en el pensamiento más tradicional en nuestro país, como usted lo planteaba. En nuestra cultura se ha enseñado en una línea machista que las emociones no son importantes. Y usted daba el ejemplo. Muchos padres en su momento le dijeron a sus hijos, no llores, que eso es de niñas. Vos sos hombre, no tenés que llorar. Esa es una mala comprensión de lo que significa gestionar apropiadamente las emociones. De ninguna manera el llanto es un símbolo de debilidad o de feminidad. Por ejemplo, la Biblia nos dice en Juan que Jesús lloró ante una situación particular y Jesús era hombre perfectamente, masculino perfectamente. Él es el modelo que todos nosotros debemos seguir. Jesús se compadeció, Jesús lloró, se lamentó ante determinadas situaciones y sucesos que él enfrentó. Entonces, las emociones como tal no deben caer en una situación en donde los padres, abuelos, maestros las percibamos como negativas, porque la Biblia nos dice que Dios tiene emociones, que Él no se creó de manera emocional y por tanto nosotros debemos vivir reaccionando de forma emocional, pero con ciertos límites, que ese es el otro extremo del cual vamos a hablar un poco más adelante. Pero en este punto a mí me interesa que nosotros tengamos eso en claro. Si no gestionáramos nuestras emociones, nosotros seríamos robots. Y yo creo que nosotros entendemos que la vida no puede disfrutarse, la vida no puede vivirse, las relaciones sociales no pueden causarnos gozo y contentamiento si nosotros somos mecánicos. ¿Qué opina usted de eso? Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Y fíjese que ahorita que usted estaba hablando, se me vino a la mente una imagen que me contó mi hija que vive en Asia, que dice ella que, por ejemplo, las emociones allá se gestionan de una manera bien diferente acá, porque son gente que piensa más como colmena, como grupo. Y en sigue un beneficio mayor al individual. Es correcto. Entonces ellos piensan. Entonces, no estoy diciendo que es perfecto, pero sí manejan mucho los principios del confucianismo, donde se
se respeta a los mayores, a las autoridades y eso. Entonces, por ejemplo, ella me dice que si un adulto, un niño está haciendo algo incorrecto y un adulto lo ve, está autorizado a pegarle, manotearlo, reclamarle. Y el niño en ningún momento llora siquiera. O sea, es interesante, dice, lo palmetean y no llora. Solamente hace caso y se sienta, porque ya, no sé, gestionan las emociones de una manera diferente a lo que nosotros comprendemos. No estoy diciendo que es mejor. Entonces, ella también dice que ella tuvo la ocasión de ser maestra de niños pequeños. Y para ellos en su ambiente de cómo manejan las emociones es bien interesante. Por ejemplo, si un niño estaba enfermo y en un momento dado tuvo que vomitó en clase, lo que lo sorprendió más a ella es que los otros niños ni se mosquearon, ni de asco, ni nada. Siguieron haciendo su trabajo como que no pasaba nada. Le dijeron, mire, y me dice, vos sabés, me dice que probablemente usted que es maestro pase eso y es un caos. Claro. En un aula, es un caos para todo el mundo, pero gestionan las emociones de forma diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que las emociones tienen un gran factor cultural, ¿verdad, mister? Muy fuerte, que se manifiesta en todas las áreas, incluyendo en la educativa. Eso es totalmente cierto, pero aquí yo creo que también debemos identificar, Antonio, lo siguiente. Suprimir las emociones no siempre es algo bueno. Correcto. Porque eso afecta nuestras relaciones y como le hemos dicho en otros programas, el ser humano y el bienestar del ser humano gira en torno a la calidad de sus interrelaciones personales. Entonces vamos a poner algunos ejemplos. Yo recuerdo conocer a personas mayores que yo, de la edad de mi papá, por ejemplo, que son personas muy poco expresivas. Tan poco expresivas que nunca abrazaron a sus hijos, que nunca los besaron, que nunca les dijeron te amo, estoy orgulloso de vos. Y a veces hay muchas esposas que resienten de sus esposos una falta evidente de afectividad comunicativa en expresar ese tipo de cosas. Y algo muy interesante, en la estadística de consejería que muchas iglesias llevan, probablemente, y las personas que me escuchan y que están en alguna posición de liderazgo probablemente lo puedan validar, es que muchas de las quejas de las esposas es, fulano, refiriéndome al esposo, no dice nada, se queda callado. O sea, no reacciona, no se preocupa. Yo recuerdo particularmente en mi iglesia una situación muy particular en donde una familia tuvo que enfrentar el embarazo de su hija adolescente. Y esa fue una situación bien complicada a lo interno de ese hogar. Y cuando estábamos en la iglesia tratando de ayudarles y orientarles en algunas cosas, el reclamo de la esposa en esa situación es que fulano no dice nada. Es como si esto no fuera un asunto de la familia. Y yo veo ahí que esta persona había sido formado tradicionalmente para no ser expresivo. Y él decía, ¿y qué vamos a hacer? No vamos a hacer nada, tenemos que ver cómo lo resolvemos. Pero el reclamo de la esposa era no ver a flor de piel emociones en esta persona. Y eso nos señala que el suprimir las emociones de una manera tal en donde yo no voy a expresar lo que siento, a la larga puede ser contraproducente en nuestras relaciones. Y es importante lo que usted está diciendo, porque imagínese usted gestionar las emociones como la estaba gestionando este caballero, traía tensión mayor al punto del embarazo. O sea, que era como una telaraña, que se iba expandiendo en un montón de aristas y de formas en las que no estaban previstas en un primer momento. Si él hubiera expresado sus emociones y hubieran buscado cómo enfrentar esto y decirle a la esposa, tenés razón de sentirte mal, yo me siento mal, mira, no sé. Pero claro, son personas que no quieren exponer su debilidad. Porque siento que lo ven como una debilidad. Exactamente. Él es el hombre, tiene que mantenerse firme y buscar la solución y punto. Y esa es una concepción equivocada, porque en la Biblia se nos enseña que los varones debemos ser líderes de nuestros hogares, que debemos ser fuertes y conducir a los demás en cierta dirección. Pero eso no implica que nosotros no vayamos a tener emociones y que vayamos a expresarlas. Y el mejor ejemplo para mí se encuentra en la palabra del Señor. Muchas veces el Señor se lamentó de la dureza del corazón de la gente cuando él predicaba. Entonces recuerdo un pasaje muy particular en donde el Señor le dice a Jerusalén, si aquí si hubiesen hecho todos los milagros que yo he mostrado, Sodoma y Gomorra se hubieran arrepentido, y comienza a citar el Señor a muchas ciudades que fueron condenadas en el pasado por
su incredulidad comparándola con Jerusalén. Y el Señor lloró y literalmente él tuvo una expresión de lamento ante una situación como tal. Entonces es ahí donde yo señalo, si Cristo mostró emociones, ¿cómo nosotros no debemos también mostrarlas? Y mire qué interesante también la parte racional de Jesús, porque tiene una parte racional muy afilada mentalmente. Por ejemplo, cuando le quisieron poner la trampa en cuanto a pagar los impuestos o no, o dar el diezmo o no. Entonces el hombre con una gran habilidad mental, racional, 100% le dice, se lo capió, como dicen, ¿verdad? Dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Entonces ahí está esa gestión de emociones, porque se pudo haber enojado, se pudo haber molestado porque le estaban poniendo la trampa, saber por dónde iba y haberle increpado y decirle, ¿por qué me preguntas eso? Porque es emotivo, ¿ah? ¿Querés que diga esto, lo otro? No. Y expresar también, para añadir otra idea, expresar nuestras emociones nos permite conectarnos con los demás. Sí. Y eso es muy importante. Personalmente, yo siento que me acerco más a mi esposa cuando yo le digo, fíjate que estoy nervioso por esto. Fíjate que me da mucha inquietud tal situación. Y yo noto de manera muy especial cómo mi esposa se acerca más a mí en estar a la par de mí en ciertas situaciones cuando yo me abro. Y veo el lado opuesto. Cuando yo trato de suprimir todo, pues evidentemente sin darme cuenta estoy levantando muros. Eso aplica en el matrimonio, eso aplica también con nuestros hijos. ¿Cuánto podemos nosotros impactar a nuestros hijos cuando podemos decirle en la noche, mira hija o hijo, ora por mí porque mañana tengo algo en el trabajo y estoy nervioso? Y eso de manera muy increíble hace que nuestros hijos entiendan que nosotros no somos perfectos, que nosotros somos débiles, que estamos creciendo, que estamos madurando. Y ellos también en su momento se van a sentir con la apertura que ya les modelamos para acercarse a nosotros y expresarnos esas cosas. ¿Cuál es la queja de los padres con los adolescentes? Fulanito no dice nada, no se acerca a mí, no me tiene confianza. Y a veces nosotros creemos que la confianza debe ir en una dirección, pero no nos damos cuenta que esa debe construirse en una interacción y en una dinámica de dos direcciones. Sí, porque imagínese para un muchacho saber que va a tener que hablar con una pared. Con una pared, con un robot que no muestra ninguna emoción, que solamente probablemente le va a criticar o racionalmente le va a buscar una salida a las cosas sin entenderlo. Bueno, increíble, el tiempo se nos va como agua en estos programas. Este es el final de este episodio. Seguimos con la serie de la gestión de emociones. Les animo para que puedan seguir en contacto con nosotros y no perderse esta serie. Recuerde, este es un programa a iniciativa de las instituciones educativas Vida Abundante. Desde nuestra cabina de radio aquí con Mr. Ríos y quien les habla, Antonio Gale, nos despedimos y les bendecimos. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en este episodio de Educatels. Esperamos que la información y las reflexiones compartidas hoy les hayan sido de gran ayuda. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web en www.vidaabundante.edu.hn para estar al tanto de todas nuestras actividades y novedades. Queremos escuchar sus comentarios y sugerencias. Hasta la próxima y que Dios les bendiga.